tal forma que, en principio, vamos a ver las indicaciones de dolor general, o sea, las indicaciones de ecografía de cadera de forma general. Voy a mostrarles el protocolo de estudio, ¿sí? Y luego voy a regirme en el repaso anatómico, la técnica, la zona anatómica, lo patológico, zona por zona. ¿Por qué? Porque si yo les doy todo lo normal de una y luego lo patológico, y primero solo anatomía, se van a ir olvidando. Entonces, prefiero repasar zona por zona para que quede el esquema anatómico, la ecografía normal y luego lo patológico. ¿Sí? Entonces, este va a ser el orden que quizás es diferente a otros módulos. ¿Pero por qué? Porque es extensa toda la información de cadera, entonces prefiero agruparlos. En la primera parte de la clase vamos a ver fundamentalmente una cara, que es una de las más complejas, y después vamos a ver las últimas caras. ¿Sí? Entonces, vayamos a las indicaciones. Esto no va a ser un problema, ¿por qué? Porque ustedes ya saben que en músculo esquelético las estructuras anatómicas siempre están basadas en esto: patología articular, muscular, tendinosa y de otras partes blandas como las bursas, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Que hay un derrame sinovial? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad inflamatoria, porque tiene una infección, porque tiene un absceso, por muchas causas. Derrame articular, patología muscular, desgarro, fundamentalmente causa traumática, y tendinosa, otra vez el tendón que los persigue, de ver un tendón engrosado, hipoecogénico, con pérdida del patrón fibrilar normal, ¿sí? Todo eso acá se repite. El desafío va a estar no en reconocer eso que es anormal, sino en reconocer la estructura anatómica y en poder identificarlo en la práctica, ¿no? Y luego las bursas, que ya saben que a este nivel hay mucho movimiento, y para evitar que haya roce entre ciertas estructuras, hay bursas que deberían ser de contenido virtual, pero a veces eso no sigue esa regla, ¿no? Este es el protocolo de estudio, ¿sí? La cadera nos ofrece 4 caras para ser estudiadas. En principio, la cadera anterior, ¿sí? Cadera lateral, medial y posterior. ¿Por qué les puse estas imágenes a propósito? Porque quiero que vayan viendo en la cadera anterior un músculo fundamentalmente, ¿sí? En la cadera lateral, varios músculos que se insertan en una zona ósea. Cadera medial, lo mismo, grupos musculares, y posterior también. Es decir, que en cada zona les voy a nombrar, además de la articulación de la cadera vista de diferentes ángulos, músculos distintos con sus respectivos tendones, bursas. ¿Sí? Bien. Avancemos con la cadera anterior. Vamos a hablar un poco de anatomía de la cadera anterior. ¿Sí? Van a ver que la cadera anterior está dividida, organizada, según las estructuras que van a encontrar en cada corte a través de sus transductores. Por ejemplo, mediante un corte, nosotros podemos evaluar el receso articular anterior, el tendón del iliozoas, la bursa iliopectínea, ¿sí? En la cadera anterior. Pero, para que entiendan, la cadera, la articulación de la cadera está conformada por el hueso. ¿Qué hueso existe, doctores? Este es el sacro. Todo este es dorsal, que está dividido en 3 partes, en el ilio, pubis y el sacro, ¿sí? O el isquio, perdón, el sacro está acá. Acá hay acá tenemos una cavidad, ¿no? Que aloja la cabeza humeral. Acá tenemos la articulación coxofemoral, ¿no? Coxofemoral. Esta vista es una vista anterior. Entonces, cuando yo evalúo con el transductor la cara anterior, puedo evaluar la articulación coxofemoral, esta articulación a este nivel, ¿sí? Y puedo ver el receso articular. Se puede ver el receso articular. ¿Qué pasa? Recuerden que la cabeza femoral es mucho más grande que la cavidad, ¿no? El acetábulo. Entonces, hay una estructura de fibrocartílago que se ocupa de aumentar o de
generar mayor profundidad de la cavidad para que esto se pueda haber una buena relación entre contenido y continente, ¿sí? En esta vista lateral, ustedes pueden ver la cabeza, el cartílago hialino finito, una línea gris finita, ¿sí? El labrum, que es esta puntita de acá, que es lo que hace que se profundice la cavidad, ¿sí? La cápsula articular, ¿sí? Entonces, cuando ustedes pongan el transductor a este nivel, en este eje, van a poder ver el espacio articular, el cartílago hialino, ¿sí? Pueden ver, si se mueven un poquito más acá, el labrum, y también pueden ver la cápsula articular, ¿sí? Entonces, a este nivel podemos ver el rango sinoviales, claro que sí, ¿sí? Les estoy nombrando las estructuras que ustedes van a reconocer en ecografía, porque si no me tengo que quedar 2 días hablando de anatomía de cadera. Si no les voy a hablar del ligamento redondo, porque sé que no lo podemos ver en ecografía, ¿sí? La cápsula articular, que es algo que ustedes van a ver con facilidad, no es más que los ligamentos que sujetan a la articulación o la mantienen en su lugar. Si ustedes ven, si hacen un corte anterior de la articulación, van a ver que hay un ligamento que va del ilion al fémur y se le llama ilion femoral, un ligamento pintado en verde que va del pubis hacia el fémur, ligamento femoral. En su conjunto, esto es la cápsula articular, que a nivel posterior recibe otro nombre, ligamento isquiofemoral, pero en su conjunto, les repito, forman la cápsula articular, ¿sí? Además de ver las marcas óseas, el cartílago hialino, la cápsula articular, el rodete articular y sobre todo el rodete, también podemos ver los músculos que recubren la articulación, ¿sí? En la parte anterior de la cadera y del muslo, los músculos se dividen en grupos, unos superficiales y otros profundos, ¿sí? Quiero que vean esta imagen. Ustedes tienen acá los músculos superficiales de la cadera que se pueden ver en un corte anterior. Sartorio, esta banda, ¿sí? Sartorio, tensor de la fascia lata, son superficiales. Por debajo de ellos, un poco más profundos, están el recto femoral, ¿sí? El iliosoas, que está más profundo todavía, y el pectíneo, también más profundo. Este es el pectíneo, ¿sí? Entonces, importa que sepan que están estos músculos porque van a poder ver sus tendones en diferentes sitios de inserción. No los voy a confundir ahora para saber dónde se insertan porque no se les va a quedar. Prefiero ir grupo por grupo muscular, ¿sí? De todos estos músculos, uno de los tendones que se lesionan con más frecuencia es el iliosoas y el recto femoral, por lo cual vamos a detenernos un poquito más evaluando estos músculos, estos tendones y músculos, ¿sí? Estos donde siguen en frecuencia y la verdad que el pectíneo muy poco. Veamos el paso 1 en cadera, ¿sí? Fíjense que el paciente está en decúbito supino, ¿no? Decúbito dorsal, ¿sí? Con la camilla totalmente en 0 grados, ¿sí? No tiene que estar sentado el paciente, ¿sí? Y ustedes tienen que empezar el estudio, o lo que se les sugiere es empezar el estudio con un corte longitudinal en un eje un tanto oblicuo siguiendo el cuello del fémur. Les voy a volver a mostrar esta imagen. Fíjense cómo la cabeza y el cuello del fémur, cuando se insertan, cuando se unen al hueso coxal, tienen una forma oblicua. Entonces, yo tengo que seguir este eje para analizar las estructuras de forma perpendicular. Acá también se ve bien, fíjense, el corte está a este nivel, ¿sí? A este nivel estamos. Entonces, apoyando el transductor en eje largo, ¿sí? En eje largo, sobre la articulación coxofemoral, obtenemos estas imágenes. Quiero que vean de profundo a superficial, primero, esta imagen redondeada, que es la cabeza del fémur, bastante visible, cuello del fémur y el cuerpo del fémur, ¿sí?
cabeza femoral, cuello femoral y el cuerpo que sigue por acá. Esto que se ve acá, este resabio, es el acetábulo. ¿Sí? Bien. El espacio entre ambos es el espacio articular, el espacio coxofemoral. ¿Sí? Si ven, acá hay una fina línea anecoica que es el cartílago hialino que recubre la cabeza del fémur y por encima una imagen, ¿sí?, un poco más hiperecogénica que corresponde. ¿Se acuerdan que les dije que profundizaba el acetábulo? El labrum. Muy bien, labrum acetabular. Y por encima, esta imagen lineal que corresponde a la cápsula, que finalmente les dije que eran ligamentos, ¿no? Si hay un ligamento que va de acetábulo a fémur, ¿cómo se llama? En la cara anterior les mostré estos ligamentos. Un ligamento iliofemoral y un ligamento pubofemoral. Si yo estoy a este nivel, probablemente lo que vea más es el ligamento iliofemoral porque es el más superficial, ¿sí? Entonces recuerden que la cápsula es eso, finalmente es un ligamento. Quiero que vean esto coloreado o resaltado, ¿sí? Fíjense cómo se denota el fémur con su cabeza, su cuello y el cuerpo, el acetábulo. Esto que está pintado en celeste, que les dije que era el rodete, ¿no? Y la cápsula articular, ¿sí? La cápsula articular, ¿sí? Muy bien. Y el músculo iliosoas, lo que está por encima es el músculo iliosoas, que les dije acá que era bien profundo. Por eso lo ven ustedes inmediatamente a las estructuras óseas, inmediatamente superficial a las estructuras óseas. O sea, yo no veo acá, cuando ustedes vean y digan, ¿qué músculo es este? No me pueden decir, este es el recto anterior. No, porque ya saben que el recto femoral es superficial, que el sartorio es superficial, que el tensor de la fase lata es superficial. Y yo acá estoy viendo más profundo, estoy viendo directamente la articulación. Y lo que cubre la articulación es el músculo psoas, ¿sí? O iliosoas. Avancemos. Entonces, primer corte, paso 1. Eje longitudinal oblicuo sobre la articulación coxofemoral. Muy bien. Este es otro ejemplo de un niño, ¿sí? ¿Por qué les digo que es de un niño? Porque acá ven, acá hay una imagen anecoica normal, acá hay una imagen que parece una disrupción del eje óseo, pero no, esto tiene que ver con cartílago de crecimiento, ¿sí? Por eso les señalo que acá no es una imagen anormal, es una imagen que corresponde a un niño. Pero ¿por qué me gustó esta imagen? Porque muestra claramente las estructuras que les mencioné hace un momento. Acetábulo, ¿sí? Espacio articular, fémur, cuello, cuerpo del fémur, ¿sí? Esto, el labrum antero superior, el labrum acetabular, el ligamento iliofemoral o cápsula articular, ¿sí? Y acá el receso articular anterior, ¿sí? Algo que es importante es eso. Fíjense en este esquema. Lo que están viendo en color piel son los huesos, acetábulo y fémur, ¿sí? El espacio entre ambos es el espacio articular. Fíjense que esto que está en azul es el líquido articular, ¿sí? Y cómo el líquido, si está aumentado, porque hay un derrame sinovial, un derrame articular, se colecciona ¿dónde? En el receso articular, en el cuello del fémur, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a buscar derrames sinoviales? En el cuello femoral, acá, a este nivel. Si estamos acá, ¿dónde? A este nivel, ¿sí? Probablemente acá ustedes no logren verlo, salvo que sea en cantidad, digamos, que sea abundante, entonces pueden verlo ya desde acá y todo eso. Vamos a ver algunas imágenes, pero me gusta este esquema por eso, porque señala que anatómicamente y por la disposición de la articulación, el líquido se colecciona a este nivel, donde esté el asterisco, ¿sí? Lo que está en amarillo corresponde al labrum, ¿sí? ¿Por qué importa el labrum, doctores? Porque una de las causas frecuentes de dolor de cadera es la patología del labrum. El labrum se puede romper, el labrum se puede tener microfracturas, ¿sí? Microlesiones. Lamentablemente la ecografía no es el mejor estudio para ver el labrum, porque nosotros acá vemos una cara, por eso dice el labrum antero superior, pero no veo todo el labrum.
Entonces, cuando ustedes sospechen que hay patologías del labrum, tienen que pedir de mayor complejidad, porque acá están viendo una cara, ¿sí? Y si ya ustedes ven acá que ese labrum no está así hiperecogénico y que está hipoecogénico, que tiene algo que les llama la atención, van a pedir otro estudio, ¿sí? Lo que está, miren en rojo, ¿sí? Es el ligamento, ¿sí? Y lo que está por encima de la cápsula, bueno, acá lo disparo como naranja, la cápsula articular, que finalmente es el engrosamiento del ligamento, ¿sí? Sigamos. Otro ejemplo, ¿sí? Pero este ya es un paso 2. Recuerden paso 1, eje longitudinal, oblicuo, ¿sí? Sobre la articulación. Paso 2, seguimos en la cara anterior. Paso 2 va a ser ubicar mi transductor en eje longitudinal, pero recto, ¿sí? No de forma oblicua, que esté recto, ¿sí? Sobre la articulación. ¿Por qué quiero hacer esto? Para poder ver mejor el labrum, ¿sí? Para poder ver mejor dibujado el labrum. Si ustedes se fijan en este nivel, acá está el acetábulo, acá está la cabeza femoral, el labrum que se ve mucho mejor y la cápsula articular que se ve mucho mejor y el músculo del iliosomas. Es de buena práctica hacer este paso, ¿sí? Confirmen sus hallazgos con este paso. Sobre todo porque pueden ver el ligamento también. Les había mostrado yo la primera imagen que en cada anterior podríamos ver el receso articular, que ya lo vimos, ¿sí? El tendón del iliosoas, que es lo siguiente que quiero que veamos. Pero para eso voy a mostrarles otra vez esta imagen. Este es el músculo iliosoas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, este músculo tiene una parte que es el psoas, que viene desde la parte lumbar, ¿sí? Y el músculo ilíaco, que nace justamente en el ilíaco. Y ambos se fusionan y forman un solo tendón, que es el tendón del iliosoas. Este tendón se aloja en el trocánter o se inserta en el trocánter menor. Fíjense esta protuberancia, trocánter menor, ¿sí? Quiero que vean algo acá. Quiero que vean cómo discurre el tendón de esta forma, en este eje longitudinal, y que debajo hay una imagen celeste, ¿la ven? Esta es la bursa iliopectinia o la bursa del iliosoas. Es una de las bursas más grandes del cuerpo humano, incluso más grande que la bursa subacromial subdeltoidea que la que vimos en hombro, ¿sí? Es tan grande que a veces puede cubrir hasta este nivel del hueso ilíaco y hasta este nivel de la articulación. Y muchas veces esta bursa iliopectinia puede ser patológica de generar una bursitis y un tremendo dolor, ¿sí? Sobre todo en personas con patologías inflamatorias, autoinmunes. Entonces, ¿por qué lo quiero mencionar acá? Porque la imagen está acá, estamos haciendo corte anterior y quiero que conozcan la bursa iliopectina, ¿sí? Les quiero decir que en la escala de dificultad, el tendón del psoas ilíaco es un grado intermedio avanzado. Pero yo sé que ustedes lo van a lograr, pero quiero que vean la anatomía para que sepan dónde estamos ubicados, ¿sí? Bien. Recuerden entonces que está músculo tendón y por debajo la bursa, iliopectina o iliosoas, lo que quieran. Vamos adelante con nuestras imágenes. Tendón del iliosoas. Les puse este esquema acá para que no se olviden que el psoas viene acá, el músculo ilíaco acá y se unen en un solo tendón que se insertan en el trocánter menor. Fíjense cómo está colocado el transductor, ¿sí? Esta es una imagen excelente, es una imagen de libro, ¿sí? Estas imágenes las saqué de la guía europea para la evaluación ecográfica de cadera. Y estos pasos que les estoy mencionando corresponden a la guía, ¿sí? Entonces, el tendón del iliosoas es este, ¿sí? Se ve así en este eje longitudinal. Recuerden que el tendón va así, entonces un corte longitudinal y en un corte transversal se ve así, ¿sí? Corte transversal. Pero ¿cómo hago para encontrarlo? No es tan fácil. Y acá les voy a contar los pasos, ¿sí? Para evaluar el tendón
del psoas ilíaco. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la espina ilíaca anteroinferior en un eje transversal. Es decir, ustedes se ubican con el transductor en eje corto, en eje transversal, ¿sí? Pueden empezar acá abajo, ¿sí? Asciende hasta encontrar esta imagen lineal que corresponde a la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Y una vez ubicada esta marca ósea, lo que hago es lo siguiente: me muevo hacia medial. Fíjense cómo el tendón recorre hacia medial y me ubico ¿dónde? Sobre la eminencia ilopectínea, y encuentro una imagen redondeada que es el tendón del psoas ilíaco, ¿sí? Ahora, ¿cómo confirmo que estoy en la zona? Hay una ayuda. Cuando recorro hacia medial, tengo que buscar la arteria femoral como referencia, ¿sí? Ustedes buscan la arteria femoral, ven que es esa, pueden ponerle doble si quieren, late. Bueno, al lado está el músculo y el tendón del psoas ilíaco, ¿sí? Entonces, así pueden encontrar al tendón del psoas ilíaco. Músculo que se ve con diferente anisotropía y tendón. Ahora, una vez que estoy en esta posición, en eje corto, giro 90 grados en eje largo, ¿sí? Giro 90 grados y encuentro al tendón del psoas ilíaco en eje largo. Yo les puedo asegurar que si ustedes van directo a buscarlo en eje largo, no lo van a encontrar tan fácil. Por eso les conté estos pasos que nos podrían ayudar a encontrar mejor al tendón. ¿Por qué importa este tendón? Porque la verdad que se lesiona con frecuencia, hay muchas tendinitis, tendinosis, ¿sí? Y otra cosa, ¿qué les dije que estaba debajo del tendón? La bursa. Cuando hay una bursitis ilopectínea, se ve acá. O si están en eje transversal, se ve acá. Acá. Acá no se ve la bursa, porque debería verse así, ¿sí? No, la bursa no debería existir, pero cuando está presente, se llena de líquido todo eso y el tendón lo empuja hacia arriba, ¿sí? Todo esto se llena de líquido en casos de una bursitis. Entonces, se los menciono porque frente a un paciente con dolor en cara anterior de cadera, y cuando estén buscando y vean una imagen anecoica y no saben dónde están, tienen que ver, eso es bursa, eso es derrame articular, ¿sí? Porque a la hora del tratamiento cambia mucho, ¿no? Una bursa se puede aspirar, la articulación no tanto, y habrá que ver la causa subyacente. Bien, veamos patología del receso anterior, ¿sí? Primero, acetábulo, cabeza femoral, cuello femoral, ¿y qué ven acá? Bien, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es esto? ¿Qué zona es esta? El receso articular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Derrame articular o imagen anecoica a nivel del receso articular en el cuello femoral, ¿sí? ¿Qué es esta imagen remarcada con las cabezas y las flechas? Cápsula articular, muy bien. ¿Y acá qué estará marcando esta flecha? ¿Qué creen? No es anatomía. Una aguja entrando. Esta imagen lo que está tomando es la imagen de una aguja, ¿sí? Lo que quieren hacer es intervencionismo, una aguja que ingresa por acá y quieren ingresar, supongo que un corticoide para bajar la inflamación a este nivel, ¿sí? Muy bien. Corte longitudinal oblicuo, recuerden el primer paso, sobre la articulación acetábulo femoral, ¿sí? Y observamos derrame sinovial a nivel del receso articular anterior. Entonces ya está, receso articular anterior, ya saben dónde lo ubicamos, es bastante fácil, eso lo van a poder hacer fácilmente. Sigamos con más patología. Derrame sinovial a nivel del receso articular anterior, fíjense esta imagen. ¿Sí? Otra vez, cabeza femoral, cuello femoral, una distensión mayor a 7 milímetros, un despegamiento mayor a 7 milímetros, y acá más de 3. Varía mucho en adultos y en niños. Este es un niño y este es un adulto. Esto sí que está descrito así. Se supone que un derrame sinovial es aquel que indica una separación de los bordes cortical y capsular interno mayor a 7 milímetros en adultos y mayor a 3 milímetros en niños.
Fíjense, acá les recuerdo otra vez cómo está el transductor en eje longitudinal pero oblicuo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con el tendón de iliosoas que les mostré hace un ratito? Si lo veo en eje corto a este nivel, en eje corto, yo lo puedo ver así. Tengo que ver una imagen ovalada, ¿sí?, con las características típicas del tendón. Para saber que es patológico lo tengo que comparar con el lado contralateral. ¿Sí? Se repite, estudio dinámico y comparativo. Fíjense que este tendón está engrosado. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver a nivel del iliosoas. Pero en la cadera anterior no solo vemos el proceso articular anterior, el tendón del iliosoas y en casos patológicos una bursa infectinia agrandada. También podemos estudiar otros músculos más superficiales como son el tensor de la fascia lata y el sartorio, ¿sí?, y el nervio femorocutáneo que pasa a este nivel. ¿Por qué es importante? Porque no sé si les ha pasado alguna vez de ver un paciente que les dice: tengo dolor en el muslo y me duele aquí a un lado, no me duele atrás, no me duele adelante, me duele en la parte lateral, ¿sí? Entonces tenemos que saber que hay músculos que se insertan en la espina ilíaca anterior superior, como son el tensor de la fascia lata y el sartorio. Fíjense que cerquita están, fíjense qué cerca están. Ahora, les voy a mostrar cómo se ve. Lo primero que deberían hacer en este corte, para ver estos músculos, es hacer un eje corto a nivel de la espina ilíaca anterior superior, porque están ahí. Entonces, lo que pueden hacer es empezar acá, ascender hasta encontrar la espina ilíaca anterosuperior, no la anteroinferior, anterosuperior. ¿Sí? Y veo esta imagen. ¿Sí? Vean cómo están señalados acá con flechas un tendón y acá otro más chiquito. ¿Sí? Estos son los tendones, ¿sí?, del psoas ilíaco y del sartorio, que están bien pegados en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Podrían verlo en un eje longitudinal? Sí, ¿sí? Podrían ver el eje longitudinal, pero esto les va a servir más, este corte les va a servir más. Quiero que vean este esquema y que vean cómo se señaliza acá. Espina ilíaca anterosuperior, en uno está el, ¿qué músculo será este? Tensor de la fascia lata. Y el 2, sartorio. Muy bien. El tensor de la fascia lata es bien lateral, ¿no? Ahora, estos músculos también se pueden ver en un eje longitudinal. No es tan difícil. No sé si les recuerda esta imagen a codo, cara posterior del tríceps, o a codo, cara lateral de los músculos extensores o flexores de la muñeca y mano. Bueno, fíjense cómo mi marca ósea corresponde en este caso a la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Yo puse primero mi transductor en eje corto, luego roté a eje largo, ¿sí? Y acá puedo ver la inserción del tendón con su patrón fibrilar, su homogenicidad y su grosor conservados, ¿sí? Unión miotendinosa, músculo. Fíjense, este es el músculo sartorio, pero también puedo ver el músculo tensor de la fascia lata. ¿Cómo los voy a diferenciar? Solo por la ubicación. Uno es más externo posterior y el otro más anterior. Espina ilíaca anterosuperior, tensor de la fascia lata. ¿Sí? Los dos vienen al mismo. Los dos se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, solamente que en lugares distintos. Uno en la parte más anterior y otro en la parte más lateral y posterior. Ahora, yo les dije que junto a estos dos músculos estaba un nervio muy importante, que es el nervio femorocutáneo. ¿Sí? Este nervio es bien superficial, por lo cual mucha gente que, por ejemplo, usa pantalones ajustados, en la moda cuando era todo súper ajustado, pues este nervio se podía lesionar. Ah, sí. Buenas tardes. Entonces, nervio femorocutáneo entre sartorio y tensor de la fascia lata. Fíjense esta imagen, ¿sí? Sartorio, tensor de la fascia lata y en medio de los dos el nervio femorocutáneo bien superficial, debajo del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? ¿Qué puedo ver yo en el nervio? Bueno, que esté agrandado en relación al lado contralateral. Otra vez, esta es una muestra cadavérica, acá está su transductor, ¿sí? Transductor, músculo sartorio, tensor de la fascia lata y el nervio está por aquí encima. ¿Sí?
nervio femorocutar. ¿Cómo voy a verlo yo en ecografía? Fíjense que está tan superficial en el tejido celular subcutáneo. Yo voy a ver esta imagen redondeada, ¿sí? Y los grupos musculares sartorio y tensor de la fascia lata, ¿no? Sartorio, tensor de la fascia lata, nervio femorocutar. Otra vez, no, ni intenten aprenderse. El que no Comparando. Y además, síntomas, ¿no? Cuando vean que el paciente tiene síntomas neurológicos de un dolor que es tipo, no es punzante, es, ¿cómo se llama el dolor que arde? El dolor que quema. Bueno, es un dolor de nervio, ¿no? De nervio irritado. Bien. Entonces, este es otro objetivo de la cara anterior. Entonces, hasta acá vimos. En la primera parte, receso articular anterior, tendón del iliopsoas y bursa iliotemporal. Urente. ¿No? Urente. Esa es la palabra grande. Es urente. Ahora, acá vimos los músculos más superficiales con los tendones, que son sartorio, tensor de la fascia lata, y entre ellos el nervio femorocutar. ¿Sí? Seguimos en cara anterior. Sigamos. Cara anterior, pero en la parte un poco más medial, tenemos el paquete vasculonervioso con nervio femoral, arteria femoral y vena femoral. Esto es muy fácil de que lo encuentren. ¿Por qué importa que lo estudien? Porque a veces pueden haber, ¿no? Patología a nivel vascular, microaneurismas o aneurismas que ustedes puedan informar. Han habido casos en que te derivan al paciente porque tiene un tumor a nivel de la ingle y ustedes tienen que ir a evaluar la ingle, ven y resulta que tiene tremendo aneurisma a nivel de la arteria o de la vena o, bueno, un absceso o lo que fuera, ¿no? Por eso importa que identifiquen arteria, ¿sí? Arteria femoral, vena femoral. Bueno, obviamente el pubis estelar porque está más hacia la parte interna. Para ayudarse fácil, ustedes palpan, ¿no? Logran palpar el latido de la femoral y listo, apoyan el traductor ahí en el corto, fíjense, y con eso se quedan tranquilos. ¿Sí? Esta es una de las cosas también muy importantes porque sí que es frecuente de patología. A nivel de la cara anterior del muslo, nosotros tenemos el cuádriceps. ¿Por qué se llama cuádriceps? Porque tiene 4 grupos musculares. 1, el recto femoral, en medio. 2, por debajo de acá está el vasto intermedio, el vasto medial y el vasto lateral. ¿Sí? Los tendones que se ven, o el tendón más importante a evaluar es el del recto femoral. Por eso les puse esta imagen acá, por eso está resaltada en verde, y fíjense cómo dónde se inserta. ¿Sí? Ahora quiero mostrarles esta imagen. Vean este esquema. Esto que está pintado en rojo es el recto femoral. ¿Sí? Esta es la aponeurosis. ¿Sí? Acá lo que está pintado en naranja ya es tendón. Fíjense que acá hay un número 1, un número 2 y un número 3. ¿Por qué? Porque resulta que el tendón del recto femoral tiene un tendón directo, que es el 1, un tendón indirecto más oblicuo, que es el 2, y este tendón reflejo. ¿Sí? ¿Qué tendones podemos evaluar nosotros en ecografía? Estos dos. ¿Dónde se insertan? En la espina ilíaca anteroinferior. Fíjense en este esquema, ¿sí? Hueso coxal, fémur, esta protuberancia que es espina ilíaca anteroinferior, bueno, ahí se insertan los tendones del recto femoral. Pero, ¿qué tendón se inserta acá? El directo, este que está recto acá. El número 2, se inserta más bien en la cavidad glenoide, un poquito más para atrás, por eso es indirecto, tiene un recorrido más distinto. Esto, bueno, es un poco problemático porque cuando vean la ecografía y ustedes apoyan el transductor acá, van a ver un tendón claramente, pero el otro no, van a ver la sombra del tendón o lo van a ver hipocogénico. ¿Por qué? Porque la disposición de sus fibras es distinta. ¿Cómo tienen que empezar a ver a este tendón?
tenemos que ir a buscar primero la espina ilíaca anterior inferior. ¿Cómo puedo hacer? Empiezan con el transductor a este nivel, suben, ascienden, ¿sí? Pueden ser primero en eje corto si quieren, luego en eje largo, o como está señalado acá en eje largo, hasta encontrar espina ilíaca anterior inferior por un lado y fémur por el otro. Fíjense, ¿sí? Espina ilíaca anterior inferior, fémur, ¿sí? Ahora, ¿qué se inserta acá? El tendón directo del recto anterior. Esto que ven acá es el tendón directo, ¿sí? Esto que está señalizado con las cabezas vacías de las flechas. Y esto que se ve más hipocogénico, señalizado con estas flechas, es el tendón indirecto. ¿Por qué se ve negro? ¿Por qué se ve hipocogénico? Porque sus fibras corren distinto a este nivel. Miren, ustedes están con el transductor acá. Acá hay un tendón que tiene estas fibras así, derechitas, rectas y estas así. ¿Bien? Esto, ¿quieren que lo vuelva a decir más lentamente? Sí, ¿O sí, está muy sí. bien? Ya. Voy a intentar mostrarles más abajo. Ya, tranquilos, hay más imágenes. Vean esto. Otro ejemplo. ¿Sí? Lo que está pintado en azul es el tendón o los del músculo recto anterior. ¿Sí? Este músculo termina en un tendón directo, ¿sí? Tendón directo, y un tendón indirecto. Fíjense este tendón indirecto. Espina ilíaca anterior inferior, este es un eje largo, ¿sí? Tendón. Miren el tendón, lo bien que se ve la unión miotendinosa. Entonces, espina ilíaca anterior inferior, tendón del recto anterior, pero es el tendón directo del recto anterior, ¿sí? El tendón indirecto no se ve así. ¿Por qué? Porque tiene fibras en distintas disposiciones. ¿Cómo? Bueno, voy a darles otro ejemplo. Tendón directo. Acá empezaron el estudio en eje corto. ¿Cómo hicieron? Pusieron el transductor a la mitad del muslo, ¿sí? Eje corto a la mitad del muslo, y ascendieron hasta encontrar la espina ilíaca anterior inferior. Fíjense, mitad del muslo, haciendo hasta encontrar la espina ilíaca anterior inferior en eje corto. ¿Qué encuentro justo por encima? El tendón directo del recto femoral. Es su inserción, ¿sí? Fíjense el esquema, tendón directo del recto femoral, visto en eje corto, en un corte transversal, ¿sí? Acá yo puedo rotar 90 grados y buscarlo en su eje largo, que es así. ¿Cómo se ve? Espina ilíaca anterior inferior, tendón, ¿sí? Directo del recto femoral, directo del recto femoral. Sigamos. ¿Qué pasa con el tendón indirecto? Acá les muestro otra imagen, pero con rayos X. Otra vez, ¿qué es importante este nivel? La espina ilíaca anterior inferior, ¿sí? Entonces, espina ilíaca, anterior inferior, tendón directo, tendón indirecto. Espina ilíaca anterior inferior, tendón directo, y fíjense el tendón indirecto, ¿sí? ¿Qué pueden ver este nivel? Esto habla de una patología crónica del tendón directo. Fíjense que hay una alteración de la ecogenicidad, ¿sí? Hay un aumento de la ecogenicidad de forma focal o, digamos, sí, focal, porque acá hay uno y acá hay otro punto de hiperecogenicidad dentro del tendón. Estamos hablando quizá de una tendinopatía calcificante, ¿no? Bien. Fíjense, este es el tendón indirecto. ¿Cómo obtuvieron esta imagen del tendón indirecto? ¿Cómo se logra? Es así. Ustedes acá están viendo el tendón más hipoecogénico porque está más oblicuo y ustedes acá estaban longitudinal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Rotar su transductor de forma oblicua para encontrar al tendón indirecto de forma paralela, ¿sí? Solo es encontrar esta imagen anecoica y rotar un poquito, 90 grados. No 90, perdón, menos, de forma oblicua. ¿Qué ven acá? Tendón indirecto normal, tendón indirecto engrosado, ¿sí? Un paciente que practicaba equitación, ¿sí? Que tenía el tendón engrosado. ¿Qué pacientes van a consultar
¿Y en qué pacientes ustedes deben sospechar de este tendón indirecto engrosado o quizá calcificado o roto? De pacientes deportistas. ¿Futbolistas? Deportistas. Por ejemplo, la equitación, cualquier ejercicio que implique la extensión. El recto femoral, atletas, ¿sí? Atletas de alto nivel, o sea, el recto femoral es un músculo extensor. ¿Cómo es la extensión, doctores? Hacia adelante, porque es extensión de la pierna y del pie, ¿no? Entonces, si yo hago esto, se activa el cuádriceps, se activa el recto femoral. Entonces, un deportista que pateó mal, se puede romper el tendón del recto femoral. Entonces, sospéchenlo en pacientes deportistas. Por eso siempre interesan los antecedentes. Probablemente no les llegue a ustedes algo que trabajen, la verdad, con un traumatólogo o en un centro donde traumatología pese mucho, ¿no? Pase, sí, lamentablemente se tienen que poner a leer, a practicar, porque les va a llegar una y otra vez, ¿sí? Por ejemplo, no es mi caso, o sea, yo no veo pacientes deportistas, ¿sí? Pero esto lo tuve que aprender sí o sí. Ahora, estos pacientes vienen con dolor crónico de cadera de larga edad. Dolor anterior, dolor, ¿dónde me duele? Me duele aquí en la parte anterior. Radiografía, articulación normal. Normal articulación, no tiene artrosis, ¿sí? Le hacen una resonancia y ahí, bueno, dependerá del especialista en imagen conforme, ¿no? Pero recuerden que la resonancia no es un estudio dinámico, ¿sí? Y para esto, la verdad, que sí es necesario hacer un estudio comparativo y dinámico. Y díganme ustedes, ¿qué paciente se hace resonancia de las dos caderas? Con lo caro que es, y con lo largo que es, y con... ¿no? Entonces, importa mucho la ecografía, ¿sí? Y esto es solo practicar. Bien, adelante. Otra vez, ¿sí? Perdón, doctora. ¿Cómo es el tendón indirecto? La ecogenicidad es más distinta. Lo único que vamos a ver de patológico ahí es el engrosamiento. Sí, pueden ver ruptura, o sea, pueden ver una alteración ecogénica focal. Pueden ver acá imágenes francamente adipóicas o ecogénicas por ruptura, lo pueden ver engrosado y con pérdida del patrón fibrilar, ¿sí? Pero no hay, digamos, una bursa para que vean, una bursitis acá no, ¿sí? Van a ver el tendón patológico como ya lo han visto en otras ocasiones. Bien. Y les puse acá esta imagen a propósito para que se den cuenta cómo tiene que estar la disposición de su transportor, ¿sí? Fíjense. Bien. Otro ejemplo, este es un corte transversal, este es un corte longitudinal oblicuo para ver el tendón indirecto del recto femoral. En un corte transversal empecé así, ¿qué hice? Empecé a la mitad del muslo, ascendí lentamente hasta encontrar la espina ilíaca ante inferior. Ubiqué ahí al tendón directo justo por encima, al lado una sombra, roté de forma oblicua y encuentro el tendón. ¿Sí? Lo van a ver así. Es complejo, no sé lo que sí. Vean, otro ejemplo. Mujer de 29 años, jugadora de voleibol, con dolor crónico de cadera anterior. ¿Sí? Esta es la imagen normal, esta es la imagen patológica. Fíjense lo sutil que se ve, ¿no? Un poquito más engrosado, un poco más hipoecogénico que este tendón. ¿Sí? Muy bien. Tendón indirecto engrosado y con pérdida de electroestructura fibrilar normal. Otra patología del recto femoral, más grosera, ¿sí? Fíjense, incluso en los rayos X, ¿cómo se puede ver, doctores? A este nivel, yo sé que quizá acá no se ve, pero si se acercan, se ve un aumento de la densidad a este nivel, que tiene que ver con una calcificación del tendón directo del recto femoral. Jugador de soccer de 37 años, dolor crónico en la ingle, ¿sí? Tendinitis calcificante del recto femoral con depósito de hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, esto, nada, ustedes no saben qué es hidroxiapatita, eso lo decía el caso clínico, ¿sí? Pero como no lo saben, solo tiene que ver que hay ahí algún agente que es distinto a músculo. Bien. Sigamos con patología del recto femoral, algo más grosero, mujer de 31 años con dolor agudo de cadera después de patear. Eso sí que tiene que llamarles más la atención, es agudo, tuvo un movimiento brusco, ¿y qué pasó? Fíjense toda esta imagen
¿no? Heterogénea con líquido, entonces hay una ruptura. Hay una ruptura del tendón. Ruptura completa del tendón directo del recto femoral con retracción muscular y colección hemática. ¿Sí? Entonces, ya saben, lo que importa es que sepan dónde se inserta, que sepan qué músculo es, porque yo estoy segura que ustedes van a poder identificar eso. Estoy segura. Pero para poder informar bien, solo tienen que saber qué músculo es, qué tendón es y en qué zona está. Y para eso tienen que seguir su protocolo. Bien. Esa fue la cara anterior, ¿sí? Vamos a repasar acá antes de seguir esa cara anterior, porque si no, ya los veo perdidos. Esto lo voy a tener que volver a dibujar porque no tengo una... Esto es para más adelante, no importa, pero vamos a volver a dibujar. Sepan que les estoy dando temas más avanzados. No se asusten, solo están viendo temas mucho más avanzados que el diplomado. Están viendo temas ya de maestría, de alguien que ha hecho especialidad, y si alguna vez ustedes pueden hacer algo de músculo esquelético, lo van a dominar más. Bien, cara anterior. Quiero que repasen conmigo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Para ver dónde están las dudas y repetir. ¿Se acuerdan cuál era el primer paso? Eje longitudinal oblicuo. ¿Cómo iba el transductor? Longitudinal oblicuo. Longitudinal. Oblicuo. Recto o oblicuo. Oblicuo. Longitudinal oblicuo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué estructura? Muy bien. Sobre la cabeza. A este nivel, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estructura se encuentra acá? Ya, cabeza. ¿Qué más? Escuela. Bien, díganme las estructuras que tenemos en este corte. ¿Cómo se llama este hueso? Acetato. ¿Cómo se llama este hueso? Femoral, cabeza femoral, cuello femoral y este es el pecho. ¿Sí? ¿Qué veía yo en este corte? Además del espacio articular, veía. Ese es anterior. Eso. ¿Y esto cómo se llama? Cápsula articular. Cartílago hialino cubriendo la cabeza femoral, cápsula articular. Y acá yo tenía una imagen más hiperecogénica que era el... ¿Cómo era? Lo mismo que hay en el hombro, lo mismo que encontramos. No, bursa no. ¿Qué está en la articulación? Aumentando el espacio de la cavidad del labrum acetabular. ¿Sí? ¿Y dónde encontraba el líquido? En el receso articular anterior. ¿Sí? ¿Esquemáticamente quedó claro? Sí. Bien, muy bien. Paso 2. ¿Cómo ponía mi transductor? Esto si quieren pueden verlo transversal también, ¿no? Si quieren gira, van a ver otra cosa, pero este es el corte más de lejos, más sutil. El paso 2 era longitudinal, Recto. pero era recto, ¿no? ¿Dónde? A este nivel. ¿Sí? ¿Qué veía yo? Veía más grande, veía el acetábulo, el fémur y más grande el rodete acetabular, ¿sí? O el labrum acetabular, que es lo mismo, la cápsula y el ligamento. Paso 3. ¿Cómo venía mi transductor? ¿Qué quiere verificar en el paso 3? ¿Se acuerdan? En el paso 3, veíamos exacto. Yo acá, a esta parte veía el receso articular anterior, pero me falta ver el tendón del iliopsoas, ¿sí?
¿Cómo veía el tendón del iliopsoas? Les dije que había ayudas, pero ¿cómo tenía que ver el tendón del iliopsoas? ¿Dónde lo veía el tendón del iliopsoas? ¿Dónde se inserta? En el trocánter menor, ¿sí? El tendón del iliopsoas se inserta en el trocánter menor, ¿sí? Entonces, lo que yo les había dicho es, para la gente que llegó tarde también, que esto es complejo, por eso lo quiero repetir. Esto es lo que vimos, que ya se lo dije. Tendón del iliopsoas. Lo primero que tenemos que encontrar es la espina ilíaca anteroinferior. Entonces, en mi paso 3 yo voy a identificar al tendón del iliopsoas. ¿Cómo? Con ayuda. Primero, tengo que identificar la espina ilíaca anteroinferior. Una vez ubicada la espina ilíaca anteroinferior, que ya les recuerdo que encima hay un tendón, que es el tendón directo del nervio femoral, yo me voy hacia medial. Sí, recorro un poco hacia medial para ver en el hueso, en el fémur, o digo en el hueso dorsal, la eminencia ilopectínea. Sobre la eminencia ilopectínea descansa, acá, descansa el tendón del iliopsoas. ¿Sí? ¿Qué otra forma tengo yo de darme cuenta que estoy ahí? Me voy un poco más hacia el interno y veo la arteria femoral. Y ahí cerquita está el tendón y músculo, ¿sí? Entonces, iliopsoas así. ¿Y dónde encuentro la bursa ilopectínea? Debajo del tendón, ¿sí? ¿Dónde? Acá, bursa ilopectínea, ¿sí? Luego, con esto he visto la cara anterior, las estructuras más profundas. Pero ahora quiero ver las estructuras más superficiales, que son este, tensor de la fascia lata, sartorio y nervio femorocutáneo. ¿Dónde se insertaron estos grupos musculares? Antero superior. Muy bien. En el paso 4 yo voy a ubicar los músculos más superficiales. Tensor de la fascia lata, sartorio y el nervio femorocutáneo. ¿Dónde están? En la espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Primero, si quieren, eje corto, ¿sí? Y luego eje largo para ver cada tendón. Les dije que el tendón era bien superficial. Acá veíamos el sartorio en el eje longitudinal, tensor de la fascia lata en el eje longitudinal y el nervio en medio de los dos tendones, ¿sí? En el esquema cadavérico y acá en ecografía. Fíjense, sartorio, tensor de la fascia lata y nervio femorocutáneo. Ahí donde hacemos la comparativa, ¿no? Acá tienen comparación, pero sí, porque no hay medidas. No hay medidas, no hay por medir. Además, sobre todo si sospechan que el paciente tiene síntomas neurológicos o de neuropatía, ¿no? O de sufrimiento de nervio. Y al final, por último, nervio femoral, arteria y vena femoral, que sería mi paso 5, ¿sí? Y, perdón, paso 6, recto femoral. Entonces, si se dan cuenta, nosotros solo en la cara anterior hemos visto todas esas estructuras, ¿sí? Esta es cara medial. ¿Alguien quiere repasar algo de cara anterior o algo que les cueste un poco más? Doctora, la 5 es el paquete, ¿no? El cuarto, El 5 es paquete. Sí. Paso 5, perdón que ya no tengo lugar acá, es arteria, vena y nervio femoral. Paso 6, recto femoral. Y el 4 Bien, es todos los más superficiales y laterales, que son tensor de la fascia lata, sartorio y nervio femorocutáneo. ¿Sí? 4, tensor de la fascia lata, sartorio y nervio femorocutáneo sobre la espina ilíaca anterosuperior. Bien, yo sé que esto es complejo, lo sé, pero es solamente que nos entrenemos en aprender los nombres, ¿sí? Cara anterior. Voy a avanzar hasta la cara medial. Vamos a hacer un corte en la cara medial porque eso también es complejo y es frecuente en la patología. La cara lateral, pero la cara medial es más fácil. Vamos a hacerlo ahora para que
no se canse y después vamos a parar un rato. Vamos con la cara medial. Entonces, ya mi cara anterior, ahora tengo que evaluar los músculos y tendones de la cara medial. Vamos a ver anatomía. En la cara medial nosotros vemos los músculos aductores, no abductores, aductores, ¿sí? Así como se escribe. ¿Cómo tiene que estar mi paciente? Fíjense. Fíjense la posición del paciente y primero empezar en eje corto. Bueno, eje largo si quieren, acá se los voy a mostrar mejor. Lo que tienen que lograr identificar son tres grupos musculares que terminan en un tendón conjunto, ¿sí? ¿Dónde se insertan? En el pubis, ¿sí? Si ven acá en este esquema de acá, lo primero que pueden identificar es con uno, el aductor mayor o aductor largo, ¿sí? En 2, el aductor menor, ¿sí? En 3, el aductor mayor es el largo, corto y mayor, ¿sí? El músculo gracilis, ¿sí? Y este de acá, PT, es el músculo pectíneo, ¿sí? Lo que más me interesa que logren identificar son que hay tres músculos aductores, ¿sí? Tres músculos aductores que terminan en un tendón conjunto insertándose a nivel del pubis. Si se fijan en este esquema, en eje largo, está 1, 2 y 3 aductores, ¿sí? Que terminan en un solo tendón, que se los voy a mostrar mejor acá. Otro esquema anatómico para que lo tengan mejor entendimiento: pectíneo, ¿sí? Aductor menor, aductor largo, aductor mayor y gracilis. ¿Sí? Estos son los músculos aductores del muslo, ¿sí? Entonces, este es el tendón conjunto de los aductores. Eso es lo que van a ir a buscar en la ecografía. Entonces, fíjense la posición del paciente, ¿sí? Rotación externa, transductor en eje largo, pero de forma oblicua, apoyando un extremo sobre el pubis, ¿sí? Y lo primero que voy a reconocer son las fibras musculares individuales, ¿sí? Y si me voy más hacia medial, voy a reconocer el tendón, que es este, ¿sí? Entonces, pubis, tendón conjunto, ¿sí? Unión miotendinosa y músculo. Acá puede ser un sitio de tendinopatía y de dolor, entonces ustedes pueden informar. Esto se presenta con frecuencia como una pubalgia. Viene el paciente y le duele el pubis, ¿no? O sea, y está todo bien por dentro, le hicieron una ecografía ginecológica, abdominal, lo que quieran, y está todo normal, pero me duele el pubis. Entonces, también, muy frecuente en gente deportista. ¿Qué puede pasar? Pubalgia o enfermedad de los aductores, ¿sí? Tendinopatía del tendón conjunto. Fíjense cómo este es el pubis medial, el tendón conjunto, ¿sí? Fíjense esta imagen patológica con una irregularidad de la cortical, ¿sí? Y fíjense esta imagen focal hipoecogénica en el tendón que podría ser por ruptura, ¿no? Otra imagen anormal, pubis con una irregularidad a nivel del reborde óseo. Otra vez una imagen anecoica patológica acá también, ¿sí? Lo mismo a este nivel, fíjense. Entonces, ¿no es lo más frecuente? No es. Y es bastante fácil cara medial, un solo tendón. Lo mismo que vieron en el codo, un tendón conjunto de todos los músculos, lo mismo acá, pero de los aductores, ¿sí? Otro ejemplo de patología medial, corte longitudinal, ¿sí? Tendinosis de los aductores. No es muy difícil. Cara lateral, aquí sí necesito que estemos muy atentos, necesito que nos tomemos el tiempo. Mucha información hasta ahora que quiero que vayamos repasando, ¿sí? Son las 3:17. A mí me gustaría que descansen un poco hasta las 4 y con la cabeza más descansada avancemos con la cara lateral. ¿O quieren seguir con la cara lateral? Paramos, ¿no? Sí, paramos. ¿Cuáles eran los tres músculos de los aductores? Largo, corto y mayor.
Cara lateral, la verdad que vamos a demorar un poco más. ¿Sí? Bueno, quiero que se distiendan, que vayan a tomar un café o que vayan a tomar solo un ratito. Confundida, esos tres aductores. Sí. Este también termina acá, en un tendón conjunto. Ya. Pero es un poco más central. Pero lo que pueden ver con el transductor son estos. No es tan grande el transductor para llegar hasta acá. ¿Sí? Lo que va a ver es esto fundamentalmente, los aductores. Y ahí en el tendón lo que tenemos que ver es alteración de la exponencial del tendón. No va a reflejar El ahí. tendón. No, porque no es una articulación. Ya. Tienen que ver tendinopatía. Y el tendón enfermo ya saben cómo es. Pero es tendón. ¿Sí? No hay articulación.